Era el 21 de julio de 1987. El obispo Alejandro Lavaca y la religiosa Inés Arango morían acribillados a lanzazos en el corazón de la selva amazónica del Ecuador. Que un obispo fuera acribillado por las lanzas guerreras de los aborígenes era algo no visto ni en tiempos del descubrimiento. Y que el obispo, en un intento de inculturación en la cultura local, se hubiese despojado de todos sus vestidos, añadía tintes sensacionalistas a la noticia. Y junto a él, una religiosa, símbolo del compromiso femenino de tantas vidas calladas por la causa del reino de Dios. Esas dos víctimas limpias e inocentes planteaban grandes interrogantes a la conciencia del país que los había acogido y al continente entero. Para la mayoría de nosotros que vivimos embotados, triturados por la sociedad de consumo, para quienes no miramos más allá de las tapias de nuestro diario quehacer, el testimonio heroico, épico de tantos hombres y mujeres que queman sus vidas por Dios y por el prójimo, es un reto. Es un desafío a nuestra apatía, aburrimiento y a nuestro escepticismo. Estos hombres y mujeres, con nombre y apellido, siguen soñando, trabajando en las fronteras de nuestra sociedad. En la fina tela de araña que encubre con descaro e hipocresía la superficialidad de nuestra sociedad, a veces se nos hace difícil reconocer lo obvio, ver la luz del sol. La vida solo se puede anunciar viviendo y muriendo. Y esta es una historia de solidaridad con los fracasados de la historia. El mal solo se vence con el bien, el odio con el amor y el egoísmo con la generosidad. Es una historia de heroísmos, de riesgos y de martirio que se está escribiendo todos los días del año. Una historia escrita con letra pequeña por todos quienes se han comprometido a vivir la apasionante aventura del reino de Dios. Perdidos en las márgenes de la sociedad, en las cumbres y en las selvas, más de 400 grupos étnicos, descendientes de los primeros habitantes de América, del continente de Abya Yala, como los cunas llaman al Nuevo Mundo, estos 50 millones de amerindios luchan desesperadamente por la tierra que les vio nacer. Hoy como ayer, los indígenas son víctimas de la riqueza de sus tierras. Los mercaderes de ayer y las multinacionales de hoy tratan de echarlos más allá de sus fronteras, a las inhóspitas marismas y manglares del infierno verde, de la selva impenetrable. En el corazón de la selva peruana, en Iquitos, Juan Pablo II animaba a todos los pueblos de la selva. Por miles de años habéis vivido en esta tierra y habéis formado una cultura que permanece hasta hoy. No se puede dejar que desaparezca vuestra cultura, pues manifiesta el genio permanente y la dignidad de vuestra raza. Pero durante estos 500 años, los pueblos indígenas fueron casi aniquilados en el Brasil,
reducidos en el Cono Sur, diezmados y subyugados en los Andes y en América Central. Sus culturas han sido ridiculizadas y arrojadas al margen de la historia, de nuestra historia. Y aniquilada la cultura, se descompone la vida de los pueblos. Aguarunas, naporunas, huambisas, chayabitas, chapras, shuares, aucas, yanomamis, cocamas, yaguas, huitotos, cumibos, xipibos y 1000 pueblos más, aislados en las inmensidades del infierno verde, sobreviven de la agricultura y de la pesca. La engañosa exuberancia tropical cubre con su verde manto la pobreza y la miseria de estos pueblos que viven a caballo entre el hambre y la desnutrición, entre la penuria y la indigencia. Han levantado sus aldeas a las orillas de los grandes ríos que mansamente se dirigen hacia el lejano océano. En pesadas balsas, construidas con troncos de árboles o en frágiles cayucos, los indígenas se deslizan de un poblado a otro. Las pequeñas ciudades, desperdigadas a lo largo de los ríos, son los centros comerciales donde los habitantes de las aguas compran y venden, truecan y cambian sus mercancías. El río es la plaza mayor, el centro de la vida de estos pueblos. En el río se pesca, se lava, se baña y se espera con paciencia. Pero todos estos pueblos tienen una mística relación con la tierra. Todas sus experiencias con la naturaleza y con la tierra son vivencias religiosas. Y hoy se sienten desconcertados ante la invasión de sus tierras. Impotentes y desesperados, ven la profanación de sus tierras, el despojo sistemático y progresivo de sus territorios por latifundistas y por las transnacionales. Estas invasiones no solo se apoderan de sus propiedades, sino que llevan la muerte de sus culturas, de sus comunidades y de sus gentes. Es el crimen del etnocidio y genocidio perpetrado por las sociedades dominantes. Para los naporunas, la vida y la tierra son la misma cosa. La tierra sin mal es la vida en plenitud, porque la tierra es garantía de su supervivencia, testimonio, anuncio y celebración de la vida. Y los hombres y las mujeres, los runas de las aguas, ven impotentes la desintegración de su cultura, de su visión, de sus tierras, de sus vidas, ante la invasión de los blancos. No fueron los indígenas taejeris quienes mataron al obispo y a la religiosa. No fueron sus lanzas. Sus muertes fueron mucho más insidiosas. Los asesinos estaban en la retaguardia.
José Miguel, nos encontramos en la selva ecuatoriana. Tú fuiste compañero de fatigas de Alejandro la Vaca y también fuiste el primero que vio el cadáver y le sacaste las lanzas que tenía metidas en el cuerpo. ¿Qué sentimiento tuviste en aquel momento? En aquel momento a mí me dio un sentimiento de rebeldía contra los causantes de aquella muerte tan inútil y tan inesperada. La rebeldía primera era por que yo sabía exactamente que había sido muerto por la presencia allí de las multinacionales petroleras. Y el segundo sentimiento de rebeldía era porque no se podía hacer en aquel momento nada en absoluto, sino seguir la misma línea que Alejandro había comenzado y continuarla, si era necesario, pues con el mismo testimonio que lo dio. Ese fue el sentimiento primero y que a uno le vino a la mente en ese momento. ¿Tú nunca has tenido miedo? Claro que he tenido miedo, pero el miedo, si se le da cara, sobre todo con un ideal o por algo, da un sentimiento como de plenitud, de que se cumple una misión, de que eso es como llegar a una cima a partir de la cual se realiza. ¿Cuántos años llevas aquí en la selva ecuatoriana? Yo llevo 20 años en la selva ecuatoriana. ¿Y por qué estás perdiendo la vida y el tiempo? Precisamente por ese miedo que me da tantas circunstancias que hay aquí presentes, sobre todo con la gente con la que vivimos, los quichuas, con la gente que vivimos aquí en la selva, que están enfrentados contra todo un mundo de civilización y de tecnología que no entienden. Oye, ¿y tú eres feliz? Solo falta hoy, porque si no fueras feliz, pues me habría ido a otro sitio que tengo posibilidades de conseguirme, no sé qué felicidad, pero esta es la que buscaba y la que tengo. Los pueblos encuentran su identidad en su cultura. La cultura no es una cosa superficial, un terreno vacío. Sin cultura no hay identidad. Sin identidad no hay historia. Y sin historia no hay desarrollo. Y las culturas son lugares de salvación, porque Dios está en el interior de cada pueblo. Dios habla desde el interior de cada pueblo. Por eso evangelizar no es civilizar, integrar y occidentalizar. Es descubrir y anunciar las semillas de Dios en el alma de estos pueblos. Esto explica los esfuerzos de los misioneros, a primera vista incomprensibles, por salvar las culturas de estos pueblos. ¿Qué razón tiene un museo en medio de la selva? Miguel Ángel Cabodevilla, nos encontramos en uno de los lugares más insólitos de la Tierra. Un museo en medio del corazón del Amazonas, en medio del infierno verde. ¿Me puedes explicar esta situación anómala? Bueno, pues desde nuestro punto de vista es muy sencillo. En el museo recogemos las cosas que hacen posible la vida actual. Recogemos las raíces de pueblos pequeños, de los pueblos indígenas que son minoritarios y que necesitan de esas cosas para sobrevivir en este momento. En el museo recogemos sus objetos, su lengua, su cultura. Eso es lo que ahora les permite sobrevivir, les permite vivir fortalecidos y defenderse de las otras culturas que de otra forma les podrían ahogar.
¿Tú crees que un pueblo que pierde su historia, pierde su identidad? Por supuesto. Para nosotros, por eso, en este trabajo de CICAME lo más importante es la lengua, el territorio y después la salud y el desarrollo. Pero la lengua y el territorio son importantísimos. Sin ellos no puede sobrevivir ningún pueblo. Ahora bien, el anuncio del reino de Dios es un decir y un hacer. Dios no se revela en el vacío, desde lo alto. Es un Dios que está con nosotros. Nuestro Dios quiere ser servido en los otros, en los hombres. Dios se encarna en realidades muy concretas, en realidades de explotación, genocidio, hambre, ignorancia y enfermedad. Nuestro anuncio de un Dios salvador no se dirige a masas amorfas, sino a pueblos muy concretos, a los pueblos de los ríos, de las aguas. Pero una opción, un compromiso por los indígenas que no se plasme en mejorar sus condiciones de vida, sería una hipocresía, una befa, una tomadura de pelo. Porque no se puede llegar a los pobres desde fuera. Hay que vivir, convivir con ellos. Nosotros, llamados por Dios, somos hombres y mujeres para los demás. No somos unos ilusos, unos soñadores de un mundo futuro, sino que estamos comprometidos con el mundo presente. Y por eso nos esforzamos en acompañar y apoyar a nuestros pueblos. A través de nuestras emisoras de radio, queremos ser la voz de quienes de tanto gritar han quedado sin ella. La experiencia de nuestra presencia de siglos nos ha enseñado que son ellos los auténticos protagonistas de su propio desarrollo. Y así nos esforzamos en la formación de agentes indígenas que en sus comunidades fluviales sean los maestros y técnicos de sus hermanos. A tiempo y a destiempo, queremos que la mujer recupere su dignidad. Además, el tiempo nos ha enseñado que quien educa a un hombre, ayuda a una persona. Pero quien forma a una mujer, promociona a toda una familia. Ante la avalancha de aventureros y comerciantes sin escrúpulos que extorsionan a nuestros pueblos, hemos propiciado una red de cooperativas de ventas y de tiendas comunitarias. En las ciudades hemos abierto casas de acogida para los indígenas que por motivos de salud o por necesidades burocráticas y comerciales tienen que dejar la selva y adentrarse en un mundo totalmente nuevo para ellos, la civilización del asfalto. Les acompañamos a los hospitales, a las oficinas de gobierno, a los despachos de abogados que defienden sus causas. Como en tiempos de la conquista, hace ya 500 años, los indígenas se ven expuestos a 1000 enfermedades desconocidas. Para evitar su genocidio, hemos abierto hospitales, clínicas, postas sanitarias. Hemos organizado cursos de agentes de salud. Pero no esperamos que lleguen a nuestros centros, sino que nos adentramos en la selva en busca de enfermos, para vacunarlos ante las enfermedades que merodean por su entorno.
Durante siglos, estos pueblos han sido explotados a causa de su ignorancia. Porque ningún pueblo alfabetizado es pobre y ningún pueblo rico es analfabeto. Pero no queremos matar el alma de estos pueblos. No queremos vaciar sus entrañas a través de la escuela. Por eso, hemos abierto escuelas de magisterio, colegios, escuelas de aldea, internados con el fin de ofrecerles una educación liberadora. La palabra indígena significa alguien que vive en un país desde siempre, pero que es visitado, conquistado, agredido por otros que vienen de fuera. Nosotros, los religiosos, hombres y mujeres, para los demás, hemos entrado en su mundo para acompañarles y para servirles. Los indígenas de la selva son nuestro camino hacia Dios. Hemos descubierto a Jesús en ellos. ¿Qué es lo que tú traes a estas gentes? Bueno, siempre había pensado que traía algo. Pero también aquí se aprende mucho. Y resulta que me he dado cuenta que no traigo nada. No traigo nada, sino que lo que yo creía que traía, estaba aquí ya. Entonces yo no traigo, sino que vengo a encontrarme con algo. Y más que algo es alguien. Es la convivencia cristiana bien sencilla, humilde, pero bien grande de estas gentes. Yo creía que traía a Jesucristo y me di cuenta que no lo traía, sino que estaba aquí ya. No somos los protagonistas de esta aventura. Es Dios. Es Él que recorre la historia llenando la vida de hombres y de mujeres de todos los tiempos. Nosotros, los religiosos, nos hemos encontrado con Él. Ha sido y es una cuestión de amor y de seguimiento. Es una cuestión de dejar y de seguir. Hemos dejado padre y madre, hermanos y amigos, para seguirle. No somos simpatizantes o fans de un día. Siguiendo a Jesús implica mucho más que simpatizar. Implica jugarse la vida, como Alejandro e Inés. Porque nosotros estamos convencidos de que al hombre, a la mujer, hay que valorarlos por su capacidad de servicio. Porque hay una alegría, una felicidad que solo se puede disfrutar cuando nos abrimos a la cercanía de Dios y al servicio del prójimo. Porque hoy, al mundo y a la Iglesia, les sobra burocracia. Y les faltan santos, hombres y mujeres que, en nombre de Dios, irradien el idealismo de un servicio desinteresado y gratuito al pobre. Quizás hoy, en un lugar escondido del infierno verde, habrá nacido Uchiapajuí, como los indios aguarunas llaman al Salvador. Un Salvador que nos dé a todos la esperanza que no muere y una fe en el amor. Echadito en su estera que le acaban de tejer, dormidito nos espera Uchiapajuí. Él nació esta madrugada bajo un techo de Irapay, en un pobre caserío olvidado.
entre los pobres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres. Fumando su siricaipi, el compadre Iwishin dice que será gran hombre, Uchiapapi. Será bueno con los pobres, será nuestro salvador, luchará por la justicia de su pueblo. Uchiapapi ha nacido entre los pobres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres. A pesar de la injusticia, la miseria y el dolor, nació hoy día en nuestra selva la esperanza que no muere, que da fe en el amor, que nos une y hace fuertes ante la opresión. Uchiapapi ha nacido entre los pobres, Uchiapapi, Uchiapapi, vive hoy entre los hombres, Uchiapapi, Uchiapapi,